otro tiempito. Amén. Si los hermanos no tienen otro sentir, otra dirección del Señor, podríamos continuar. Amén. Pero si alguien más tiene una percepción clara en espíritu, pues también, amén. Somos del Señor y somos para el Señor y estamos solamente gobernados por su Santo Espíritu que mora en cada uno de mis hermanos también, amén. Así que, por favor, hermanos, si en algún momento hay un cambio de dirección en su espíritu, por favor, nos lo comenta, amén, porque estamos siguiendo al Señor juntos, amén. Y tenemos esta intención, este plan de seguir en esta línea, pero si el Señor claramente indica otra cosa, y eso puede ser alguno de mis hermanos, pues estamos, es para Él, amén. Pues hermanos, tenía en mi corazón compartir una noticia, pero finalmente el Señor me pone más bien primero a avanzar a algunos versículos y dejamos esta noticia para el final, amén. Si los hermanos me permiten al final unos minuticos y si me avisan cuando sean las 9 para parar ahí y seguir con esto. Hermanos, la última vez que estuvimos, hace 15 días, porque hace 8 días como estuvieron los hermanos de Brasil, ¿se acuerdan? Estuvo el hermano Amadeo y el hermano Gabriel y bueno, ellos compartieron también unos versos, estuvimos compartiéndolo todos juntos también, muy lindo, gracias al Señor. Entonces, hace 15 días habíamos nosotros llegado a un punto, a una conclusión en la que decíamos que el Señor nos ha querido unir a sí mismo, como lo hemos venido diciendo desde hace ya un buen tiempo, a sí mismo, a su corazón primeramente, a su misma persona, ¿cierto? Y que para eso necesitábamos que nosotros como seres humanos, incluso antes de la caída en el pecado, hubiéramos podido escoger ese propósito de Dios, comiendo directamente del árbol de la vida, sin necesidad de pasar por el pecado, y que hubiésemos tenido que pasar todo ese tiempo en esta desgracia en la que todavía hoy día tenemos esos efectos en nosotros. Así que el poder vivir, el poder compartir el corazón del Señor es su propósito, es el objetivo para el cual Él nos ha creado a nosotros. Amén. Bueno, como estuvo ese problema del pecado, pues entonces se tuvo que reparar, se tuvo que arreglar ese problema del pecado para que finalmente el hombre volviera nuevamente a acogerse a la obra de Dios. Ahora en este caso Dios mismo también proveyó una obra de salvación, un remedio a ese pecado, ¿cierto? Y nos concedió nuevamente comer de su vida otra vez, ¿cierto? Y entonces eso es lo que en la Biblia nosotros encontramos como nuestra salvación, como la salvación del hombre, ¿cierto? Pasar a la vida eterna. Dice que el que cree en Jesucristo no se pierde. Ya cuando el hombre se pone en las manos de Dios, el Señor le pasa su vida eterna otra vez, ¿no? Dice que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el Señor Jesús entonces, una vez hemos recibido su obra por medio de la fe, esto lo estuvimos estudiando, o viendo al menos los versículos, por medio de la fe, por medio del creer en esa obra, así como en el Génesis, Adán, lo que le pasó a Adán fue que no le creyó a Dios, le creyó al diablo, creyó en sí mismo, algo en su corazón se despertó y dijo, sí, es como más interesante este árbol que nos va a ayudar a vivir por nosotros mismos, discerniendo qué es bien y qué es mal y escogiendo por nosotros mismos. Esas son obras, ¿cierto? Pero el Señor quiere ponernos en confianza, ¿me? Ponernos en amor, ¿cierto? Porque en eso consiste un enamoramiento, ¿cierto? Es una cuestión de creer, de confiar el uno en el otro en el uno, y aceptar el amor que nace de uno para el otro y del otro para el uno y vivir una vida juntos. Eso es lo que Dios quiere con el hombre, ¿cierto? Pero entonces decíamos que ese es el poder comprenderle eso a Dios y poder decirle a Dios, sí, yo acepto esa voluntad tuya para mí,
no es el punto final de Dios, es el comienzo. Decíamos, bueno, ¿y para qué Dios quiere que nosotros comamos del árbol de la vida? ¿Y para qué es que Dios quiere hacernos? Primero seres humanos, y luego para qué hacernos sus hijos, ¿cierto? ¿Y para qué entonces es que vivimos ahora? ¿Cuál es esa obra que el Señor quiere hacer con nosotros? Entonces veíamos que el Señor nos enseña y le dice a Pedro, una vez Pedro entiende que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que Él es el Cristo, o sea, ha recibido la revelación de Dios en su corazón, se pone bajo su obra redentora, ¿cierto? Entonces el Señor comienza a revelar más cosas, de ahí, desde ese punto en adelante. La Biblia dice que desde entonces el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿cierto? Y dice, yo también te digo. O sea que una cosa es la revelación del Señor en nosotros, ¿cierto? O sea, lo que en nosotros el Padre alumbra del Señor. Y otra cosa es la revelación que nosotros vamos a tener del Señor una vez hemos sido constituidos como sus hijos. Hermanos, ese propósito en el cual nosotros hemos sido puestos por Dios, una vez aceptamos a su Hijo en nuestros corazones, se llama, según la boca del Señor Jesús, la edificación de su iglesia. Y no hay ningún otro propósito al que nosotros hayamos sido llamados cuando fuimos comprados por su sangre. No hay ningún otro propósito. Y eso es así en la Biblia. ¿Ve? No fuimos llamados para volvernos mejores esposos, para volvernos mejores esposas. No fuimos salvos para volvernos mejores personas, mejores empleados, mejores... Ese no es el propósito de Dios para nosotros. ¿Ve? El propósito de que hayamos sido salvos no es constituirnos en mejores personas. A veces las personas quieren venir al Señor para que el Señor solo les dé tips de cómo ser mejores personas. Y confundimos eso y a veces le ponemos vida práctica. ¿Ven? Y a la palabra del Señor la llamamos doctrina. ¿Sí? Y hacemos como si la doctrina fuera algo que se escribe en los libros para ponerse en la biblioteca. Y la vida práctica fuera como lo que nosotros esperamos que Dios nos enseñe a vivir. ¿Ven? Pero eso no está así en la Biblia. ¿Ven? Eso no es lo que la Biblia enseña. Nosotros, que somos seres humanos, quisiéramos que una vez fuésemos hijos de Dios, Dios viviera en función nuestra. Pero es al contrario. Una vez hemos sido hijos de Dios, nosotros somos los que vivimos en función de Él. Y la función de Él es edificar su iglesia. No hay ninguna otra. Ahora bien, en la medida que nosotros vamos haciendo esa obra con Él, por consecuencia, y ahí es donde yo pienso, hermanos, que la vida cristiana es distinta, y por eso a veces hay vidas cristianas distintas. Cuando nos sumergimos y empezamos a abrir espacio en nuestros corazones a su obra de edificación de la iglesia, nuestra vida empieza a cambiar y a ser diferente. ¿Por qué? Porque estamos en su obra y no en la nuestra. Nosotros podemos vivir toda una vida tratando de arreglar nuestros problemas, tratando, como decíamos, de arreglar nuestros modales, ¿sí? A veces incluso tratando de arreglar nuestros hogares. Y eso nos toma mucho tiempo y mucha energía, y vemos que aunque nos proponemos muchas cosas bonitas, a veces las cosas es como si a veces se voltea y uno dice, pero Señor, ¿y entonces? Si tú dices que tú eres todo en nosotros, que tu espíritu está en nosotros, ¿por qué todavía sigo en las mismas? ¿Ve? ¿Por qué esto no avanza? ¿Por qué no puedo salir de este problemita? ¿Ve? A veces son problemas simples, ¿cierto? A veces son problemas simples. A veces son problemas más serios, pero nos damos cuenta que es como que, Señor, pero yo a veces veo como una diferencia entre lo que dice que debe ser nuestra vida y lo que realmente es mi vida. No puedo dejar de pelear con mi papá ni con mi mamá todavía. ¿Eh? No sé cómo es que tú me dices que me ayudas y no arreglo esto. ¿Cierto?
Porque probablemente no es la manera como el Señor va a arreglar nuestros modales, no es para eso que el Señor está trabajando en su espíritu. ¿Me explico? Si en la medida que captemos un poco más, como le dijo el Señor Jesús, Pedro, no pongas tus ojos en las cosas de los hombres. Ni siquiera le dijo el Señor a Pedro, Pedro, no ponga tus ojos en los pecados, porque eso es una cosa, ¿cierto? Pero hermanos, nuestra vida en relación al pecado, ¿sabe cuándo el Señor la soluciona? En el mismo momento que creímos en Él. Nosotros deberíamos haber resuelto nuestros problemas en relación al pecado y a los pecados. ¿Ve? Así que nuestra vida en el Señor Jesús, nuestro caminar una vez hemos nacido de nuevo, no es para arreglar nuestros pecados. Nuestros pecados fueron arreglados en el pasado. Amén. Y tenemos que pararnos en esa base y en esa fe. ¿Sí? No dice la Biblia que el Señor perdonará nuestros pecados en un futuro. Él habla de que Él es fiel y justo para perdonar, o sea, en un presente continuo, no adelante, ¿cierto? Y habla de que Él perdonó nuestros pecados en pasado. ¿Sí? Y sobre esa base es que nosotros tenemos que pararnos. Sobre esa fe, Señor, tú dijiste que ya hemos muerto al pecado. Eso lo dijiste tú, no lo digo yo. Amén. Pero entonces tenemos que poner nuestra actividad espiritual en la actividad espiritual del Señor. Amén. Y si avanzamos hacia allá, hermanos, todo lo demás va a ir resolviéndose. ¿Me explico? Hay una, ¿cómo decirlo? Como una escena que está en el Quijote de la Mancha, ¿no? Y entonces dice algo así, el Quijote, como que los perros venían ladrando, ¿cierto? En el camino donde iba el Quijote también ahí en su caballo, o el quien cabalgaba, ¿cierto? Y entonces su compañero quería que, pues, como parar el caballo y bajarse y lanzar piedras a los perros para que los perros se callaran y así poder seguir avanzando y cabalgando, ¿cierto? Pero entonces el jinete entendió una cosa, no. Si nosotros nos bajamos a echarle piedra a los perros, nunca vamos a avanzar en nuestro camino. Nuestro objetivo no es hacer que los perros dejen de ladrar. Nuestro objetivo es llegar a un punto final en el que vamos cabalgando, ¿cierto? Y esa es la vida del hombre. A veces nosotros, ese lanzar piedra a los perros, ¿cierto? Es como decir, bueno, vamos a hacer que nuestra vida en el Señor avance. Para que nuestra vida en el Señor avance, la siguiente meta que nos hemos propuesto es salir de cualquier dificultad pequeña o grande en la que estemos, ¿cierto? Si es un problema económico, entonces, bueno, el siguiente nivel para expresar una vida mayor del Señor es resolver mi problema de deudas. Mañana va a ser resolver mi problema con mi esposo. Mañana el problema con mi papá. Mañana, hermano, se bajó del caballo y le está tirando piedra a los perros. Y por eso es que la vida cristiana no avanza. Y hay mucho del cristianismo hoy sentado solamente aconsejando a las personas cómo vivir mejor. Y casi nadie habla del plan de Dios en nosotros. Amén. Hermanos, no nos bajemos nunca del caballo, ¿cierto? Los perros van a seguir ladrando, ¿cierto? ¿Cuáles son esos perros? A veces nuestro mismo yo es el quien nos ladra, ¿cierto? Nuestro mismo yo es el que nos hace ver cuál débiles y flacos somos. ¿Ve? Hermano, no se detenga en eso. Siga adelante. Pero entonces, ¿ese adelante qué es? ¿Ese adelante dónde es? Ese adelante es salir de deudas. Ese adelante es ocupar el primer puesto en la maestría. Ese adelante es dejar las discusiones de pareja. No, ese no es el adelante. El adelante es uno solo. Y es la edificación de su casa, de su iglesia en nuestros corazones. Amén. Entonces, hermanos, no es una doctrina. ¿Ve? Es vivo. Más bien, la doctrina que es viva, la doctrina que es de la palabra de Dios,
es la que produce vida en nosotros. Como el Señor Jesús le dijo a Pedro, Señor, ¿y a dónde iremos? Porque el Señor les estaba hablando. ¿Se acuerdan ese pasaje de Juan? De Juan 6, el Señor le estaba diciendo, mire, el que no come mi sangre y bebe mi sangre no tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaría en el día postrero. Y todo esto, ¿cierto? Parecía un tema como muy doctrinal. Seguramente con esa predicación del Señor, si el Señor la hubiese hecho en el estadio del Campín, con el estadio lleno, al final de la predicación, todos se hubieran ido. ¿Ve? Porque claro, es algo como quien dice, es una doctrina difícil de entender. Que el Señor quiere que le comamos, que le bebamos, que el Señor habla del pan, de la copa, del vino. Y eso, a nosotros como en qué se traduce, ¿cierto? Entonces cuando el Señor se dio cuenta, hermanos, solamente había 12 al lado del Señor, escuchándole. Y incluso el Señor les dijo, no hay problema, no se queden aquí por vergüenza ni por compromiso. Si ustedes también están libres de ir a otra parte, ¿cierto? Y Pedro entonces entendió una cosa. Fíjese que Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿a dónde iremos? ¿Cierto? Y no le dijo, si tu doctrina es la más interesante de todas. No le dijo así. ¿Sabe cómo le dijo Pedro? Le dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, Pedro se dio cuenta que aunque esas palabras para su alma a veces eran difíciles de comprender, que a veces incluso en ese momento, yo pienso, hermanos, que el Señor de las 10 palabras que decía, los apóstoles no entendían 9. ¿Sí? Pero aún así Pedro comprendió, había algo en su interior que decía, no te entiendo. Yo mismo no entiendo bien eso de comer tu carne y beber tu sangre. Pero una cosa yo he visto, solo tú tienes palabras de vida. O sea, tu doctrina es la verdadera, es la que hace que las cosas tengan vida y que en sí mismo tengan una función eterna. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, el Señor Jesús dijo, poniendo ya como conclusión, es, Pedro, ya que tú has recibido esa revelación de mí, ¿cierto? O sea, ya que has sido un hijo mío, ¿cierto? Porque el Señor Jesús, ¿qué dijo? Dijo en el Evangelio de Juan, a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? ¿Y cuál es la manera de ser hijos de Dios? No por medio de las obras, ¿cierto? No porque alguien lo merezca, sino por recibirle al Señor, por creer en su nombre y en su obra. Amén. Entonces eso fue lo que le pasó a Pedro ahí en ese pasaje de Mateo. Entonces el Señor Jesús le dijo, Pedro, bienaventurado eres porque esta revelación no te la dio nadie, ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos puso esa revelación en nuestros corazones. Pero una cosa, Pedro, ahí no termina todo, ahí empieza todo. ¿Y sabe qué es lo que empieza? Y lo que le dice el Señor Jesús seguido. Y yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Hermanos, ¿ve? Ese es el propósito de Dios para con Pedro, y para con Juan, y para con Lucho, y Pepe, y Arcadio, y todos. ¿Ve? Y conmigo, por supuesto. ¿Amén? Eso es todo. El Señor le hubiera podido decir, bueno, Pedro, ahora en adelante voy a empezarte a quitar unas mañas muy feas que tú tienes. Porque para eso es que yo te hice mi hijo. Y no fue eso, hermanos. Claro que a Pedro las mañas se le fueron quitando. Pero porque él se había empezado a caminar en la dirección del Señor Jesús. Entonces, conclusión, el Señor nos ha rescatado para involucrarnos en esa obra que se llama edificación de la iglesia. Amén. Amén. Parece algo un poco a veces doctrinal y seco, pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que es como cuando uno encuentra esto, es como pinchar en el punto, ¿cierto?, donde está el manantial del agua. Es algo que cuando tú lo tocas, inmediatamente percibes cómo sale esa fuente de vida que nos va a llenar. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que es edificar la iglesia? Hoy día nosotros como cristianos tenemos que incluso por la degeneración que ha habido de la predicación de la palabra de Dios, tenemos que volver a descubrir qué es la iglesia. Porque
Porque eso en gran parte, en su mayoría se ha perdido. ¿Eh? Entonces, vamos a ver algunos versículos, hermanos, aquí en Hechos. En Hechos empieza el desarrollo de la obra del Señor Jesús por su Santo Espíritu, ¿no? Mire, Hechos capítulo 1 empieza con la ascensión del Señor Jesús. Capítulo 2, entonces viene la venida del Espíritu Santo aquí a la tierra. Por esto ya hemos pasado, ¿cierto? Ahora el Señor Jesús dijo: edificaré mi iglesia, Pedro. Hermanos, y toda edificación contiene unos planos, ¿cierto? Toda edificación contiene un diseño, ¿cierto? Y es lo que Dios ha querido hacer desde el Génesis, como en la vez pasada veíamos cómo Dios había puesto unos materiales iniciales en el Génesis y cómo en el Apocalipsis ya aparecía desarrollado lo que Dios quería que el hombre le hiciera con esos materiales, ¿cierto? Y que esos materiales muchas veces nos señalan a nosotros mismos. Por ejemplo, mire, leamos en Pedro un momento cómo esas piedras que aparecían en el Génesis hablaban, hermanos, nada más y nada menos que con algo que el Señor quiere hacer. Sí, primera de Pedro. Sí, primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Mire el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que yo pienso fue uno de los que más quedó, como decir, groggy, cuando el Señor Jesús, después de que Él le dice, Él le reconoce como su Señor, Él le dice: y tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ve? Y yo creo que Pedro quedó así como, ¿what? ¿Cierto? Ahora Pedro escribe esta carta, ¿no? Y mire cómo Pedro va a usar el mismo lenguaje del Señor, que ese lenguaje viene desde el Génesis. El Señor nunca ha cambiado su propósito, ¿no? No es que el Señor tenía un propósito en Génesis, otro propósito en Éxodo, otro propósito más adelante, por allá en Josué, en Jueces, otro propósito en Nehemías, otro en Juan, otro... No. Es un solo propósito del que el Señor ha venido trazando, desarrollando a lo largo de toda la historia. Entonces, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él, o sea, al Señor Jesús, ¿no? Escribe Pedro. Acercándoos a Él. Piedra. ¿Se acuerdan cuándo fue la primera vez que apareció las palabras piedras en el Génesis? Cuando decía que había un río en el jardín del Edén, que uno de sus brazos desembocaba en un lugar donde había piedras preciosas, ¿cierto? Y esas piedras preciosas del Génesis, uno las ve ya en el Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, ya construido, como diciendo el Señor: con esas piedritas, Adán, lo que tú tenías que hacer era una ciudad. Por eso la iglesia y la ciudad para el Señor son la misma cosa. Pero vamos a irlo bien. Dice: acercándoos a Él, piedra, pero viva. ¿Ve? Porque, hermano, es que lo natural a nosotros, ¿sabe para qué usa el Señor lo natural? Para que comprendamos lo espiritual. ¿Ve? Para eso es que el Señor usa nuestros trabajos. Para eso es que el Señor usa nuestra vida cotidiana. Para que le vayamos a Él percibiendo en espíritu. La vida natural debe conducirnos a la vida espiritual. A veces nosotros creemos o queremos más bien al contrario, ¿cierto? Que la vida espiritual y que Dios mismo se pongan en función de lo que hacemos naturalmente. Por eso a veces hay personas que le echan agua bendita hasta el carro. Ustedes se imaginan el Señor que es espiritual, que es espíritu, ¿cierto? Cuidando un carro. Entonces, por eso dice así: acercándoos a Él, piedra viva, desechada. Eso es lo triste, que fue desechado. El primero que lo desechó fue Adán y Eva. Y eso fue terrible. Pero hermanos, que nosotros podemos desecharlo todos los días al Señor. El Señor nos guarde. Desechada ciertamente por los hombres. Aquí está: por todos los hombres. Ahí estamos incluidos nosotros. Pero para Dios, escogida y preciosa. O sea que esa piedra, como se dan cuenta, esa piedra viva para el Señor es una piedra preciosa. ¿Ve? Cuando usted ve un diamante, cuando usted ve una esmeralda,
Acuérdese que Dios, con esa belleza que le dio a esas piedras, está hablando de la belleza que Él ve en su Hijo Jesucristo. Y que esa belleza Él quiere traspasarla, transmitirla a nosotros. Para eso son las piedras preciosas. En la creación, según la Biblia. Entonces dice así. Vosotros, y ahí nos incluye a nosotros también, ese vosotros es también para nosotros hoy día, vosotros también, como piedras vivas, porque ya somos vivos, ¿por qué? Porque tenemos ahora la vida eterna en nosotros. ¿Ve? Piedras vivas, sed edificados. Ay, ¿de dónde sacaría Pedro esta palabra? ¿A quién escuchó esta palabra de edificación? Pedro. Al Señor Jesús. ¿Ve? Al Señor Jesús. No fue el Señor Jesús el que le dijo a Pedro. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Ahora, ese momento cuando el apóstol Pedro dijo, ¿what? Ahora ya Pedro entendía que esa edificación se refería a algo con él. Él como que ahora empezaba el Espíritu a rehacer las palabras del Señor Jesús. Y se dio cuenta Pedro que esa edificación tenía que ver con nosotros. Por eso Pedro lo está escribiendo así. Dice, sed edificados como casa espiritual, no casa de ladrillos. ¿Ve? Nosotros tenemos que hacer una edificación, pero ahora en espíritu. ¿Ve? Como el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles cuando Él estaba en Jerusalén y veía el templo donde entre comillas, ¿cierto? Estaba Dios. Digo entre comillas porque ya la gloria de Dios se había ido de ese lugar. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Destruid ese templo y yo en 3 días lo edificaré. Y el apóstol Juan, que después estaba escribiendo ese evangelio, escribía, pero él hablaba era de su cuerpo, que somos nosotros, de su cuerpo, de Cristo. Nosotros somos los que somos la casa del Señor. Hermanos, ¿cuántos cristianos hoy hay día construyéndole edificios a Dios? Edificios de madera, de ladrillos. Y le puede poner, si quiere, el mismo oro y las piedras preciosas. Y a eso le llaman iglesia. Pero no es esa edificación la que Dios quiere hacer. Si esa fuera, sería muy claro en la Biblia. O sea, mire, hay que volver a construir el templo de tanto por tanto y de tal altura. No, todo eso ahora es una realidad espiritual. Hermanos, mire cómo lee aquí. Dice, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, ¿sabe qué? Para nosotros hoy día se nos hace común llamarle iglesias a las catedrales. ¿Sí? ¿Sabe quién se ríe cuando las personas llaman iglesia a los edificios muertos? ¿Sabe quién gana? ¿Sabe quién es el que lleva el testimonio adelante? El Señor Jesús sabe qué dijo cuando dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y desde ese momento el enemigo se opone a la edificación de la casa espiritual de Dios. ¿Ve? Por eso el diablo quiere llamar a la iglesia a cualquier cosa. ¿Ve? Por eso el diablo quiere hacer eso. Y para nosotros a veces es algo simplemente, es un lenguaje, no vamos a ser tan legalistas, ¿cierto? Que vamos a tener que dejar de decirle iglesia a las catedrales, vamos a tener que dejar de decirle iglesia a los ladrillos, ¿cierto? Nosotros podríamos pensar, cómo molesta, ¿cierto? Cómo somos a veces canzones con esas cosas, se hace hincapié en eso. Hermano, ¿qué dice el corazón del Señor? Imagínese que usted un día va a la casa de alguien, ¿cierto? De visita, o a la finca de alguien, y cuando llega se da cuenta que el nombre de la mascota, del perro, que además ni siquiera es de raza, sino es un perro chandosito, ¿cierto? ¿Y cómo se llama el perro? Y el perro tiene tu mismo nombre. A mí me ha pasado. No es como una deshonra, ¿cierto? ¿Cierto que es como algo incómodo, ¿cierto? Desagradable. Y hermanos, y los que le pusieron el nombre al perro se sienten mal. Y ahí se da cuenta por qué al perro no tiene que ponerle nombre de una persona. ¿Ve? Entonces mire cómo
Entonces mire que no es, vale, un versículo antes de ir a Hechos otra vez. Mire, Primera de Corintios capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3, Sí, sí, por eso dice que en Romanos 12:1, sí, que hay que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. así es, porque la obra de Dios no consiste en santificar un lugar, consiste en santificar las personas, y para eso es que nosotros somos. ¿Ven? ¿Sí? Mire cómo lo dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Más adelante vamos a volver sobre esta carta un poco más despacio, pero al menos este versículo ahora nos sirve mucho. Dice, abre interrogación. Es una pregunta del apóstol Pablo. Preguntémonos hoy día, hermanos, a nosotros mismos. Recibamos esta pregunta como de parte del Espíritu Santo. Considerémosla un momento. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Eh? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ve? O sea que la edificación de lo que el Señor Jesús dijo allá, que es de su iglesia, que es de su casa, que es de su cuerpo, vamos a ir pasando por todos esos versos que nos señalan toda esta amplitud. Hermanos, somos nosotros. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que es santo. ¿Ve? ¿Qué es santo? La iglesia es santa. La obra de Dios es santa. ¿Cierto? Así que ahí el Señor nos empieza a mostrar que no a cualquier cosa se le puede llamar iglesia. ¿Cierto? Que no cualquier cosa que hagamos es la iglesia. Porque el Señor Jesús le dijo a Pedro, dijo, Pedro, y entre tú y yo, los dos vamos a edificar la iglesia, ¿no? Él excluyó a Pedro de esa labor. Incluso en el griego es bien enfático, porque dice, yo edificaré mi iglesia. No tú, Pedro. No es que ahora tú vas a hacer lo que quieras para edificarme y presentarme a ti. Ahí está la delicadeza del Espíritu Santo en nosotros. ¿Eh? Ahora las personas edifican sus propias iglesias, arman sus propios grupos, hacen sus propias obras, hacen sus propios ministerios. ¿Ve? Pero el Señor Jesús dijo que la obra de la edificación de la iglesia era exclusiva de Él. Nadie más puede intervenir en eso. Y ahí entonces uno tiene que empezar, como quien dice, a caminar despacio, ¿cierto? Señor, ahora sí que me pongo en tus manos, porque tú dijiste que ibas a hacer esto, yo no había percibido que esto era así, que estaba en tu corazón, yo pensé que era algo más ligero, más suave, que podíamos estar como más tranquilos y que simplemente la vida cristiana era una vida de, pues, ¿no? Un poco más activa en lo espiritual y en lo religioso, pero no llegar hasta ese punto de que es lo que tú estás esperando de mí, y es por lo que tú me vas a juzgar un día, y es por lo que tú también me vas a dar galardones un día. Entonces de ahí en adelante, hermano, uno tiene que decirle, Señor, ¿qué puedo hacer yo si tú dijiste que tú ibas a edificar? Ahora, abre mis ojos, no puedo hacer más. ¿Amén? Pero entonces, hermanos, esto lo decíamos para ir viendo cómo la visión de la iglesia es una cosa espiritual y que está arriba, muy arriba, más arriba de nosotros. No es algo natural, no es algo que podamos llegar a hacer con nuestro propio entendimiento y naturaleza humana. Hermanos, edificar la iglesia del Señor es la cosa más espiritual que puede desarrollarse en la tierra. Al mismo tiempo es lo que Satanás más ataca. ¿Amén? Pero yo tenía una pregunta, porque esta semana
bueno, como que un hermano en una denominación, él me explicaba que para graduarse como de teología, lo vienen como preparando algunos años, como que le exigen, más o menos, que él tiene que armar una célula, como un grupo de oración, en donde él tiene que invitar a la gente, como te invito a tomar un café, y aprovecha y tal, le predica. Entonces como que eso me cuestionaba un montón en esta semana, y de hecho venía con la pregunta para hacértela. Sí. Y Sí. Como decimos, por eso, Cami, porque las en su personas, propia fuerza. digamos, han ido bajando de ese nivel tan alto que tiene la obra de Dios. La han venido decayendo. Y mire, hermanos, no son intenciones malas. Vuelvo y digo, esto no tiene que ver con que es una intención mala, errada, ¿cierto? Pero hermanos, si hay un solo versículo en el Nuevo Testamento donde hable que nosotros tenemos que constituir células, hermano, yo seguiría ese versículo. Nosotros no somos células, somos un cuerpo entero. Amén. El Señor no tiene células por allí, células por allá. ¿Ve? Si el Señor dice que hay que hacer grupos, hermano, yo haría un grupo. Pero no es eso lo que quiere el Señor. Pero leámoslo, mire, Hechos capítulo 2, dice así, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues. Perdón, Otra vez. 2:36. Sí, 2:36. Fíjese cómo nuevamente empieza aquí por este sepa, porque hay que saberlo, como dice el Señor. Y si no hay quien predique, ¿cierto? Y si no hay quien, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados, ¿cierto? Hay que saber para poder entrar en esa realidad. ¿Sabe qué quiere a veces el enemigo? Sutilmente que no sepamos. Porque si no sabemos, no podemos activarnos en esa realidad. ¿Ve? Por eso a veces no se quiere, el enemigo quiere es que no se sepa. Pero hermanos, esto tenemos que decirlo. Aquí estamos sabiéndolo, ¿cierto? Tenemos que saberlo. Incluso tenemos que anunciarlo. Por eso a veces nos atrevemos hasta decirlo y ponerlo en internet, para que la gente sepa lo que estamos diciendo, para que la gente sepa qué es lo que nosotros creemos por la Biblia, por la palabra del Señor. Para poder Amén. obedecer. Para poder ver cómo vamos a hacer si no sabemos. ¿Sabe cuál es la vida más práctica del Señor? El conocer, hermanos. A eso es que el Señor nos ha llamado. Dice Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. 2 puntos. En el griego están los 2 puntos. Que te conozcan. ¿Ve? O sea que la vida eterna para la cual el Señor nos ha llenado, nos ha llamado, nos ha salvado, es para un conocimiento. Ahora, un conocimiento de Él por su palabra, con la guianza de su Espíritu. Todo lo que nos quiera mover de esto, lo que nos quiere es dejar en ignorancia. ¿Ve? Por eso dice así, sepa pues ciertísimamente, porque es que esto es ciertísimo, toda la casa de Israel, aquí está predicando Pedro, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa es la revelación del Señor Jesús. ¿No? Pero ahora mira lo que pasa. Al oír esto, las personas se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautícense. O sea, ahí las personas es cuando reciben al Señor y lo hacen su salvación por medio del bautismo, de la fe, del arrepentimiento, de la benignidad. La Biblia habla de ese orden. Benignidad. Después de la benignidad, arrepentimiento. Después del arrepentimiento, la fe. Y después de la fe, el bautismo. Y después del bautismo, la imposición de manos. Y eso es lo natural. Amén. En el Espíritu. Entonces dice así. Arrepentidos cada uno, porque esto no es en grupo, esto no lo podemos hacer en manada. Cada uno. Aunque ahí estaban escuchando el Evangelio como 3,000 personas, ¿cierto? Pedro dijo cada uno, ¿cierto? En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, ahora vamos al versículo 46. Y perseverando unánimes, bueno, leamos un momento el 44, dice, todos los que habían creído
estaban juntos, porque el Señor no quiere que estemos dispersos, que estemos juntos. Los que habían creído estaban juntos. Y bueno, y dice algo más, ahora vamos a ir directamente al 46, después volvemos sobre el otro, y perseverando unánimes. Unánimes es en una sola alma, en un solo entendimiento, con una sola intención, hermanos. Hermanos, entendamos una cosa también del Señor. Unanimidad, estar juntos, ¿cierto? Y unión en el Espíritu son cosas bien distintas. Estar juntos es estar juntos en cuerpo. Estar unánimes es tener un mismo pensamiento, un mismo entendimiento, ¿cierto? Y estar en espíritu es que hemos nacido todos del mismo espíritu. No basta con haber nacido del mismo espíritu para que estemos unánimes. ¿Ve? Unánimes es que todos estamos con la misma intención en nuestros corazones. ¿Ve? Imagínese usted en un equipo de fútbol, ¿cierto? Que el arquero del equipo, ¿cierto? Está jugando a favor del equipo contrario. No se puede pasar el balón a él, porque él mismo se va a hacer un gol, ¿cierto? Pero tiene la misma camiseta, tiene el mismo uniforme. Sí, pero no está unánime. Por eso si nosotros tenemos algún tipo de unanimidad, es basados en la obra del Señor Jesús y para edificación de su iglesia, ¿cierto? Esa es nuestra unanimidad. Y eso es lo que dice la Biblia. Muchas veces cuando el Señor llama a la iglesia a la unanimidad, la refieres a eso, a que estemos todos construyendo la misma cosa. ¿Ve? Imagínense si no tenemos claro todos el mismo objetivo. El objetivo es edificar. De pronto alguien entiende, no, pero un momento, el objetivo era encargar todos estos ladrillos para hacer una casa. Sí, hermano. ¿Y acaso tú a qué le estabas apuntando? No, yo había entendido que lo que teníamos que hacer era montoncitos de piedras. Ah, con razón que cada vez que poníamos un ladrillo tú ibas y lo quitabas y lo ponías allá donde no era. ¿Me explico? Entonces, unanimidad consiste en que el Señor nos dé el mismo entendimiento y nos ponga a todos en espíritu a hacer la obra que Él quiere que hagamos juntos. Amén. Entonces, mire qué precioso. Y perseverando unánimes, esa palabra unánimes es muy importante. Después volvemos sobre eso porque aquí apenas estamos dando una introducción de esto. Dice, cada día. Ah, pero ¿cómo así? No es cada 8 días. No, la unanimidad es todos los días, cada día. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, hermanos. Nosotros tenemos que ser simples en nuestros corazones. Amén. No buscar cosas religiosas, no complicarnos la vida. Lo contrario, la sencillez es lo complejo. ¿Ve? Lo sencillez es darle lugar al Espíritu y que Él vaya haciendo. ¿Sí? Lo complejo que es, no, un momento, aquí hay una jerarquía, hay que usar unas vestiduras, hay que traer unos accesorios, poner oro, poner cortinas, comprar cosas, ¿cierto? Eso es perder la sencillez del corazón, ¿cierto? Pero el Señor nos llama a esto, es sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, para eso es la iglesia. Y el Señor, ¿quién? El Señor. ¿No es el pastor? No, hermanos, es el Señor. ¿Pero no es el hermano tal? No, hermanos. ¿Pero no es el fulanito tal? ¿O la hermana tal? ¿O el apóstol tal? No, hermanos, es el Señor. Si es la iglesia del Señor, fíjese que involucra una cosa. Pedro, yo edificaré mí. Ese mí es una propiedad privada absoluta de Dios. Él hubiera podido decir, y yo edificaré tu iglesia, Pedro, ¿cierto? Ah, bueno, lo va a hacer el Señor, pero la va a hacer para entregármela a mí, ¿cierto? O la iglesia. O simplemente la iglesia, como diciendo, es como un potrero que no tiene cercas, ¿no? Es como el parque público, todo el que esté ahí. No, el Señor Jesús dijo, mi
Y mí implica que nadie es dueño, a nadie le pertenece la iglesia ni la obra del Señor, hermanos. Eso tiene que ser así. Tiene que haber ese desprendimiento. Amén. Pero fíjese una cosa. ¿Qué encuentra uno hoy día entre los hijos del Señor? Que son hermanos que han nacido legítimamente de Dios. Y usted prende el televisor y escucha frases como esta. Aquí en mi iglesia la visión es tal y tal y tal. ¿O no escuchamos esas frases? No estoy diciendo nada falso y tampoco lo estoy diciendo para juzgar y señalar. Lo estoy diciendo para que veamos cuál es la diferencia entre saber y no saber. ¿Será que a esos hermanos que asisten a la iglesia del pastor tal, alguien les ha dicho enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él? Porque fue el primer hermano que mataron por la obra del Señor. Y Saulo, y mire otra cosa, y Saulo asolaba la iglesia. ¿Ve? ¿Y cómo? Entrando casa por casa, fíjese que no dice que entrando iglesia por iglesia, entrando en la casa. Una cosa es la casa donde se reúne la iglesia. La casa no es la iglesia. ¿Ve? Y lo que asolaba Pablo no era la casa, eran los que estaban dentro de la casa. Pablo con su espada no venía a darle machete a las paredes. A Pablo le importaba que la gente muriera y así las paredes quedaran intactas. Porque él asolaba ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Él iba detrás de la iglesia, hermanos. A mí me da tristeza a veces. Tristeza en el sentido de que falta revelación, ¿cierto? Cuando a veces, me acuerdo, una vez un hermano decía, hermano, me cerraron la iglesia. O se Me acabó la esa sellaron. iglesia. O dicen, se acabó esa iglesia. Otro hermano una vez dijo, hermano, ahora ya pude finalmente fundar la iglesia, ya me dieron la personería jurídica. Hermano, eso no es la iglesia, ¿cierto? ¿Eso sabe qué es? Eso es la sutileza del enemigo, ¿sí ve? Para entretenernos con otras cosas. Entonces dice así, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, ellos sí son la iglesia, hombres y mujeres salvos, hombres y mujeres rescatados por el Señor, hombres y mujeres donde mora el Espíritu Santo, como dijo Pablo en Corintios. No sabéis que soy el templo del Espíritu Santo y de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros. ¿Ven? Ahora la iglesia está en Jerusalén. Hermano, cuando usted comienza a leer todas las veces en la Biblia es muy exacta en eso. La iglesia está siempre en una ciudad. La iglesia en Corinto, la iglesia en Filipos, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, en Roma, en Babilonia, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Filadelfia. ¿Sabe qué eran todos esos? Ciudades. Ese es el nombre de la iglesia del Señor. Es la iglesia que está en. ¿Ve? Entonces dejemos hasta ahí por hoy. El Señor, tenemos que seguir avanzando porque si no esto pues queda cojo. Y ahí empieza el Señor a desenvolverse. Por eso, hermano, a veces es tan triste. Las personas quieren identificarse con el Señor, pero no quieren identificarse con su iglesia. Y eso es como una ambigüedad, un contrasentido. A veces las personas quieren identificarse con la iglesia del Señor, pero no quieren identificarse con la iglesia en la ciudad. Eso O sea, también a nosotros cuando es nos un pregunten en qué iglesia se reúnen, en la iglesia de Bogotá o en la de Colombia. Vamos a ir viendo eso despacio, vamos a ir viendo avance. ¿Por qué? Para responder un poco la pregunta de Teresita. La palabra del Señor es tan exacta en esto. Hermanos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no hay nada que se detalle con mayor precisión, hermanos. Es tan minucioso los detalles que hay respecto a la iglesia y a la casa de Dios. En una infinidad de detalles.
Es lo más detallado que hay en la Biblia. Entonces es tan precisa la palabra del Señor que a veces el Señor siempre habla en plural de su iglesia. La iglesia en Éfeso, la iglesia en, como dije ya, en cada ciudad, ¿cierto? Pero a veces dice el Señor así, las, en plural, Iglesia. las iglesias, como si hubieran muchas iglesias, pero ya sabemos que hay una sola iglesia, que es la del Señor, pero esa sola iglesia del Señor tiene una expresión pluritemporal, porque en el tiempo pues las personas van naciendo y van muriendo, y geográficamente también, ¿cierto? Entonces el Señor habla siempre en singular cuando la iglesia se refiere a la iglesia de la ciudad. En una ciudad nunca hay dos iglesias, porque una ciudad es una ciudad. Por eso hablar de la iglesia del norte de la ciudad o hablar de la iglesia del sur de la ciudad es un error, porque en la ciudad solo hay una iglesia. ¿Ves? Pero el Señor en el Nuevo Testamento también aparecen menciones en plural de la iglesia. Dice, a las iglesias de Galacia. Cuando tú vas y miras qué era Galacia, Galacia era un conjunto de ciudades que estaban cercas unas de las otras. Una región, lo que hoy día nosotros llamamos, por ejemplo, un departamento o una zona. La expresión las iglesias en Boyacá es una expresión bíblica. Correcto. Y correcta. La expresión la iglesia de Boyacá es una expresión que no es bíblica y no es correcta. La iglesia en Sogamoso es una expresión bíblica y correcta. Las iglesias de Sogamoso es una equivocación que contradice la Biblia. ¿Ve? Entonces Bogotá, ustedes lo pueden ver en la Constitución del 91, que todavía está vigente, y no fue a partir de la Constitución. La Constitución del 91 lo que hizo fue reafirmar lo que en ese aspecto decía la Constitución del 86, y la Constitución del 86 lo que hace pues es leer lo que estaba en la historia, y si usted se vuelve hacia atrás, se va a dar cuenta, ¿cierto?, que Bogotá es un distrito capital. Distrito es porque es la conformación de varias ciudades que están unidas entre sí. ¿Sí? Y la ciudad creció tanto que sus fronteras, que todavía existen hasta hoy, llegaron a ser invisibles. Entonces, digámoslo así, políticamente, administrativamente, ¿cierto? Pues se administra porque es más eficiente, ¿cierto?, administrar el conjunto de las ciudades, no siempre, pero en este caso lo hicieron así. Pero sin embargo, la ciudad histórica, con sus límites, ¿sabe cuáles son los límites a veces de las ciudades? Aún en la Biblia, y hasta hoy lo podemos ver nosotros en nuestra geografía, los límites son los ríos, los montes, los valles, ¿cierto? ¿Y quién hizo los ríos? ¿Quién hizo los montes? ¿Quién hizo esa diferenciación? ¿Cierto? ¿Quién hizo a unos costeños? ¿Quién hizo a unos más pastuzos, boyacos? ¿Qué hizo la diferencia a veces incluso entre maneras de ser, de caracteres, de culturas y todo eso? La geografía. ¿Ve? Entonces Bogotá, para contestarle a Teresita, Bogotá no es una sola ciudad. Y eso no lo estoy diciendo yo. Usted puede entrar a Bogotá y se da cuenta que Bogotá es un distrito que está conformado por 20 ciudades. Y cada ciudad incluso tiene un alcalde menor. Y cada ciudad incluso tiene un presupuesto aparte, independiente, que ejecutar. Y hasta hoy día, las fronteras que aparecen entre cada una de las ciudades de Bogotá son las mismas históricas que han venido apareciendo, que están desde cuando se empezaron a formar las ciudades. ¿Sí? Entonces en Bogotá es como decir de Galacia. ¿Sí es? Iglesias en Galacia. Iglesias en Bogotá. Iglesia en Bogotá es equivalente como si dijéramos la iglesia en Galacia. Y eso no es bíblico. ¿Ve? Entonces vamos a ir a hablar un poco de eso, porque eso implica una jurisdicción de iglesia, dada por el Señor. ¿Ve? Y eso empieza a ser muy precioso para verlo, ¿no?
Pero hermanos, la iglesia está donde tú estés. Si hoy estuviésemos nosotros en Cali, seríamos la iglesia que está en Cali. ¿Me explico? No es que la iglesia de Bogotá se fue para Cali y abrimos una iglesia de Bogotá en Cali. ¿Cierto? No, en la Biblia no aparecen franquicias de las iglesias. La iglesia de Jerusalén solo está en Jerusalén. ¿Y sabe qué pasaba cuando los hermanos de Jerusalén se iban, por ejemplo, para Antioquía? Ahora, esos hermanos, ¿sabe cómo eran llamados? La iglesia en Antioquía. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros. Es que el principio es ese. Si yo hoy estoy aquí en Usaquén, estamos en la ciudad de Usaquén, en la localidad, ciudad o localidad, es lo mismo, es la misma palabra que aparece polis en el griego, ¿cierto? Si hoy estamos aquí, ¿qué somos hoy aquí, hermano? La iglesia local. Somos la iglesia del Señor. ¿Y estamos en dónde? En nuestra Estamos ciudad. en Usaquén. ¿Es la iglesia de Tis? No. ¿Es la iglesia del 102? No. Es la iglesia del Señor. Y estamos en Usaquén. Si nos salimos al parque, seguimos siendo la iglesia del Señor en Usaquén. ¿Cierto? Ahora, si nosotros todos los mismos que estamos aquí, nos vamos para Teusaquillo, que es otra ciudad que tiene límites, incluso si alguien, hermano, para la próxima reunión, si alguien tiene, y si no, pues lo bajamos de internet, vemos el mapa de Bogotá y vemos la distribución de las localidades. Esa distribución no la hizo Petro, no la hizo, tú lo tienes, esa no la hizo Petro, no la hizo Uribe, no la hizo Juan Manuel Santos, no la estableció el Congreso. Esos límites fueron límites naturales. Cuando tú te das cuenta, los límites son el río Tunjuelito, los cerros orientales. ¿Sí me explico? Esos son los límites. ¿Amén? Entonces decíamos, si todos nosotros ahora nos cogemos y nos vamos en una camioneta, por ejemplo en la de Cami, que ahí caemos todos, Sí, Cami. y nos vamos para Teusaquillo, ¿cierto? ¿Ahora qué somos? Pues la iglesia del Señor, ¿y está en dónde? En Teusaquillo. Amén. O vamos a Suba, somos la iglesia del Señor y estamos en Suba, amén. O si de Suba nos venimos para acá, pues estamos en la iglesia de aquí, amén. Entonces es eso, Teresita, amén. Pero claro, esto vamos a irlo viendo un poco más despacio, amén. Ya el Señor nos ayuda. Bueno, sí, entonces la noticia, pues que es como esta noticia, pues no. Bueno, igual sí sería bueno que quedara grabado, pero